Está conformado por Antonio Serafín, Naomi Rodríguez, Donet Zaleta y su servidora Jimena Madrigal, y vamos a exponer sobre el capítulo 6 de Lipovetsky, titulado Del cine histórico al cine de memoria. Bueno, por primera parte tenemos que la sociedad hipermoderna está dominada por la categoría temporal del presente: consumo, publicidad, información, moda, socio. La cotidianeidad se encuentra hoy remodelada por las normas del aquí y la ahora, la manera en la que disfrutamos la instantaneidad. Se desarrolla entre nosotros una cultura consagrada, usada en el presente, basada en el tiempo breve de los beneficios económicos, la inmediatez de las redes sociales y los goces privados. Nos basamos mucho en la felicidad de la manera en cómo compramos, es decir, o sea, la tendencia general que, a pesar de todo, que cuando consumimos más tenemos mayor felicidad. Nada más lejos de la realidad, ya que, como afirmaba Lipovetsky en su libro La felicidad paradójica, cuanto más se desatan los apetitos de compras, más aumentan las insatisfacciones individuales. ¿Le puedes pasar, por favor? Este, Está esta parte de que hay una paradoja, según Lipovetsky, que hay en esta época, hay mucho más museos, mucho más culto al paisaje, monumentos, hay multiplicación de los aniversarios de género, vintage, retro, etcétera. Pero, por el otro lado, los modernos quieren romper con todos los vínculos que unieron al pasado, mientras nosotros celebramos y le damos una dignidad nueva, que es de lo que vamos a tratar de hablar. Y le puedes pasar. Ajá. Bueno, vamos a hablar del primer apartado, que es el cine histórico original, un pasado pasado, y este comienza a decirnos cómo anteriormente el cine se movía en un registro futurista, como en el de Memoria, y lo ejemplifica con dos películas realizadas por Méliès: Viaje a la Luna de 1902 y Los Tres Mosqueteros de la Reina de 1903. Pero la primera película que usó lo que se le denomina la moda histórica fue El asesinato del Duque de Guisa de 1908, que fue hecha por Levargui y Clemens. Es en este momento como a la historia se le ve un almacén inagotable de acontecimientos y de personajes, así como una reserva de historias por las que también ha pasado también la literatura. De aquí rescato una frase del texto que me gustó mucho, que es: si el futuro ofrece a la imaginación espacios infinitos, se presenta también como un vasto territorio que poner en escena. En este caso, el autor nos habla del caso de la novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, la cual fue llevada por primera vez al cine en 1909 y que con el paso de los años se fueron haciendo distintas modificaciones a través de los remakes para que tuviera un éxito mucho más grande. De esta manera es como nace el cine histórico, que es una mezcla de la realidad y de la novelería, que se caracteriza principalmente por la reconstrucción de la época, es decir, un cine de disfraces, ya que se trata de buscar atuendos o mínimos detalles que las personas usaban en distintas épocas del año. De aquí también se desglosa la construcción de decorados con mínimos detalles, los cuales son de gran importancia, ya que se logra crear una especie de ilusión con el espectador para que se sienta identificado en qué época se está tratando la historia. Dentro de este tratamiento novelesco de la historia se genera un subgénero dentro del género. Es así como surgen las películas de los romanos, de capa y espada, de piratas, la biografía, de guerra y de vaqueros. Es como así poco a poco se trata de buscar una historia de grandes acontecimientos y grandes personajes que despiertan la admiración y la fascinación de distintas masas. En otras palabras, una historia al servicio ideal de la nación. Es así como en el cine se trata de reproducir un género literario conocido como la, que prácticamente dentro del subgénero nacen otros géneros como la película de los romanos, de capa y espada, de piratas, biografía, de guerra e incluso de vaqueros. Es así como poco a poco se busca una historia de grandes acontecimientos y grandes personajes que despierten la admiración o fascinación de las masas, es decir, una historia al servicio ideal de la nación,
Por ello, el cine empieza a reproducir un género literario conocido como la epopeya, que en este caso nos ejemplifica con el nacimiento de una nación de Griffin, donde está ambientada la guerra de secesión de los Estados Unidos, también Gantz con Napoleón, donde se exploran distintos ideales de la Revolución Francesa, y finalmente nos menciona a Einstein con dos películas como Iván el Terrible y Alejandro Nevitsky, donde se exploran distintos acontecimientos de Rusia. Otro género literario que empezó a tomar el cine fue la novela, en donde se trata de humanizar al héroe. Este héroe tiene que realizar alguna acción que sea bien vista heroica por parte de la sociedad y nos menciona el caso de Alan Down con Robin Hood, que pues todos sabemos que era un ladrón que se dedicaba a beneficiar a los más pobres y pues de esta manera es considerado un héroe. También nos menciona un caso un poco más realista como es Cruces de Madera de Raymond Bernard, que se basa en la novela de Ronald Dorms, que trata de retratar a los soldados de la Primera Guerra Mundial cuyo sacrificio los convierte en héroes anónimos. Con estos diversos temas se tratan de hablar de traumas históricos como el genocidio, el Gulag, la bomba atómica y pues obviamente las dos primeras guerras mundiales, creando así una reflexión general de estos temas. En este caso nos mencionan a Shaw de 1985, donde se exploran los distintos testimonios de del genocidio, perdón, y es aquí cuando viene la interrogante de qué tan legítimo es esto que estoy viendo en pantalla y pues voy a reproducir el tráiler. Bueno, ahora le cedo la palabra a mi compañera Naomi. Bueno, yo voy a hablar sobre otro tema, el nuevo cine histórico hollywoodense, un 300 Aquí sí. Bueno, gracias al cine neo-hollywoodense y sus evoluciones técnicas, como los efectos especiales, la digitalización y la virtualidad, ha ayudado a la realización de las películas. Este nuevo neocine ha logrado conseguir lo que se le podría llamar como el cine artesanal o el cine pasado. No hubiese imaginado que podría lograrse. ¿Por qué viene, por favor? Como lo vemos en la película de los 10 mandamientos de Cecil B. hasta Cleopatra de Joseph, Mankiewicz se centraba específicamente en mostrarnos de una forma detallada cómo era el pasado. Su lenguaje era un elemento muy poderoso para las películas y pues bueno, se veía que era un lenguaje reconstruido y artificial y pues esto hacía que garantizaba que el producto siguiera con la característica histórica que se estaba buscando. Voy a poner el ejemplo de los 10 mandamientos, donde pues, bien el lenguaje no es como se escucha, no es como se habla ahora. Reunid vuestras familias y vuestros rebaños. Debemos seguir inmediatamente. Sí. ¿A dónde? ¿Ahogarnos en el mar?
¿Cuánto durará el fuego para que se retire el faraón? Pasado este día, no volveréis a ver los carros del faraón jamás. ¡No! Porque moriréis debajo de ellos. El Señor nuestro Dios librará la batalla por nosotros. Admirad el inmenso poder del Señor. Dios separa las aguas con la fuerza poderosa de su aliento. Condúcelos por en medio de las aguas. Hágase su voluntad. Abre las aguas ante los hebreos y nos cierra el paso con fuego. Huyamos de aquí. Los hombres no pueden luchar contra un Dios. Más vale morir en lucha contra un Dios que vivir con deshonra. Alabemos al Señor y adelante. Ahora con el cine actual, pues lo actual ahora invade el pasado y lo actualiza para adaptarlo a los ojos y los oídos de un público más joven que no necesariamente gozan de una gran cultura histórica. Un ejemplo de esto se puede ver con la película de Corazón Valiente, donde William Wallace, el cabecilla de la rebelión escocesa de 1280 contra los ingleses, Mel Gibson refleja en su papel un estilo punk, donde trae el pelo largo y sucio y los grises sobresalen de su túnica. De este mismo modo se ve con los demás personajes que presentan la película. Y pues aquí igual tienen una inclinación por derramar sangre. Así que este cine actual se inclina un poco más a una nueva estética que al realismo histórico que tenía antes el cine tradicional. La que sigue, por pero bueno, este pasado traído a lo actual termina debido a aquellas tendencias extremas y desmintiendo de toda credibilidad. Y lo podemos ver por la película de Caballeros de la Mesa Cuadrada, donde bien se ve que las mesas ni siquiera son cuadradas. También en Destino de Caballero, del chico que es pues es un joven que ayuda realmente a su jefe, por así decirlo, y quiere como su libertad para poder hacer lo que él hace, pero al final de todo esto es igual, vuelve como a un estilo punk, algo que no realmente es como algo real en ese tiempo. Estas historias se cuentan más de una forma burlesca o fantástica. La que sigue, por favor. Bueno, esta comunicación de la actualidad con el pasado se puede ver con más presencia en películas, donde se revuelve la historia con los géneros, se mezcla el pasado con el presente y la historia con la ficción. En conclusión, aparece un cine que rompe con los mitos, las imágenes y coloca al individuo en el centro de una historia en la que se puede presentar fácilmente. El cine de la memoria, un pasado para el presente. En el cine de la era hipermoderna va a prolongar este proceso de cultura moderno con la demolición del héroe. Entonces ya no va a haber héroes, ahora va a ser el tú y el yo y ya no existirán las epopeyas legendarias, ahora serán las historias de las personas. Es así que los grandes personajes y grandes acontecimientos van a ser quienes pagarán las consecuencias. Por ejemplo, el Rey Sol ya no se va a ver majestuoso,
Napoleón ya no va a triunfar, ahora se le va a ver desterrado en la isla de Elba. En esta nueva relectura, el pasado es humanizado. El cine revisita los grandes relatos fundadores y los mitos originales, y el género western lo va a reflejar de manera manifiesta con la memoria identitaria de una nación forjada a través de la conquista del oeste. Aquí se va a poder apreciar de buena forma en Bailando con Lobos, donde se venía insinuando una manera difusa de una realidad histórica del pueblo indio. Y aquí se preguntaba si eran héroes o canallas aquellos del oeste. La figura del vaquero se va a desnificar brutalmente del cine. La cuestión de la identidad francesa. Los desaparecidos de la Primera Guerra Mundial van a introducir una conciencia de la memoria. Entonces van a aparecer aquí los cineastas con la identidad nacional, que van a ofrecer imágenes y producciones con identidades francesas aportando nostalgia. El heroísmo ya no va a estar en la guerra, sino en la condena. Es así que las grandes ideales nacionalistas ya no van a contar, ya no cuentan lo que cuenta el individuo. Y el individuo va a impulsar a convertirse en el genocidio, perdón, se va a impulsar para que se convierta en temas de películas que van a ser espectaculares. El ejemplo es la comedia de La vida es bella, que va a conseguir a través de su gran éxito una conciencia colectiva. Contra las mentiras del Estado, honrar los recuerdos perdidos. En este sentido, la memoria colectiva de los norteafricanos con los cineastas se construye por su historia y su antiguo potencial colonial. El ejemplo se puede ver en la película de Days of Glory. Y en una sociedad creciente y fragmentada y caótica, la demanda está en primer plano. El cine por medio de las imágenes nos va a hacer visibles las cosas y nos trae a la memoria lo que se ha olvidado. Con la esclavitud y el racismo va a suceder lo mismo que con todas las grandes revisiones de la memoria. Cada pueblo tiene sus heridas y sus genocidios que van a tender a multiplicarse. El cine de la memoria describe en presente un pasado con el que se siente en deuda, que incluso va a llegar a asumir la culpabilidad. Y ya como última parte se habla del sentido de la historia y el sentido de la memoria. Los desastres del siglo, el hundimiento de grandes mitos nacionales y el espiral de la individuación han iniciado un proceso de afirmación y una reidentificación de identidades particulares, cosa en el cual el cine va a participar en todo este movimiento. Se va a comparar el cine histórico con un género formateado, un género que no va a ofrecer más que distracciones. En pocas palabras se les va a llamar que es frívolo. Lo que para unos es el ejemplo ideal de una identidad francesa eterna, recuperada y milagrosa, para otros solamente es la nostalgia sospechosa de una Francia insolidaria. La memoria hace que el cine tenga un paso desconocido. Hasta entonces el cine ya no es solo una industria del sueño. A través de él se conjuga algo que se desborda, que llega a profundidades del individuo, a sus raíces, a su identidad étnica o religiosa. En un mundo globalizado se buscan todas las identidades. Ya como última parte, ofrece una época caracterizada por la rehabilitación y la reconstrucción de identidades, elementos simbólicos para que cada comunidad recupere su historia, su identidad y su dignidad. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.